A ver, Este imaginemos por un contenido fue momento que desarrollado por el la Estado Asociación es Economía, Sostenibilidad e un edificio Interseccionalidad gigante. AESI, Una ONG estructura masiva peruana. con miles de puertas. Claro, la burocracia en su máxima expresión. Exacto. Y la expectativa general es que, bueno, si hay una puerta en ese edificio, cualquier ciudadano puede simplemente empujarla y acceder a los servicios que hay detrás. Porque se asume una neutralidad institucional absoluta, digamos. Tal cual. Pero hoy vamos a desempacar un documento denso pero vital. Se trata del informe especializado sobre acceso a servicios esenciales para la población LGTBIQ+ en el Perú. Un documento fechado el 29 de abril de 2026. Sí, y nuestra misión en esta exploración es desentrañar esas capas de información estadística y ver qué pasa cuando esa puerta institucional tiene un escáner biométrico que simplemente no reconoce quien intenta entrar. Y es crucial establecer algo desde el inicio para quienes nos escuchan hoy. Los números y las normativas que vamos a discutir no son solo tinta sobre papel o estadísticas frías en una hoja de cálculo. Para nada. Son el reflejo directo de cómo las políticas públicas, el diseño de las bases de datos y en general los sistemas administrativos interactúan con la realidad humana más palpable. Ok, vamos a desempacar esto a fondo, porque independientemente de la profesión o especialidad de cada persona en nuestra audiencia, entender esto es un atajo increíble. Ujú. Un atajo para ver las fallas del sistema. Exacto, para comprender cómo funciona o cómo falla la maquinaria institucional en la sociedad moderna. Y para empezar, me parece lógico mirar el aspecto más personal y fisiológico de todos. La salud. Sí, la salud básica y mental. Totalmente. Porque la salud siempre sirve como el termómetro más preciso de la vulnerabilidad de un grupo. Cuando un entorno social o legal es hostil, el primer lugar donde esa hostilidad se manifiesta es en el cuerpo y en la mente. O sea, el impacto es inmediato. Inmediato. A ver, el informe cita la encuesta de salud mental de jóvenes LGTBIQ+ de 2024. Y las cifras configuran lo que en epidemiología llamaríamos una crisis severa. Hablamos de un 58% de juventudes reportando síntomas de depresión. ¡Wow! 58% es altísimo. Y ese número no es estático. Se eleva a un 68% cuando observamos específicamente a personas trans y no binarias. Claro, pero esos números de depresión, aunque altos, entiendo que son solo la punta del iceberg. El informe entra en un territorio mucho más crítico cuando evalúa el riesgo de vida, ¿no? Así es. La ideación suicida es alarmante. La encuesta revela que un 55% consideró seriamente el suicidio en ese último año. Dios. Y un 37% de la población general encuestada realizó al menos un intento. Pero cuando desglosamos esa estadística, la situación es aún más grave. ¿Qué tan grave? El intento de suicidio llega a un punto crítico del 53% en hombres trans, más de la mitad. Espera, a ver, ¿más de la mitad intentó quitarse la vida en un solo año? Sí, en un solo año. O sea, una cosa es enfrentar barreras para un trámite administrativo, pero aquí estamos hablando de una crisis de supervivencia absoluta. ¿Cómo se supone que responde el sistema de atención médica a una urgencia de este nivel? Bueno, el informe menciona que casi un 70%, un 69.3% para ser exactos, reporta recibir información preventiva sobre salud sexual. Ya, pero entregar un folleto no soluciona una crisis de salud mental. Exacto. Ese es precisamente el espejismo institucional. Recibir información, campañas o volantes no es brindar acceso a un servicio médico amigable o integral. Claro, la atención clínica real es otra historia. Totalmente. Cuando miramos aquella atención que requiere sentarse frente a un especialista, el 45% de quienes la requirieron simplemente no pudo obtenerla. 45%. Yo me pregunto qué detiene a casi la mitad de una población en riesgo de buscar esa ayuda profesional. Las razones documentadas son muy reveladoras sobre cómo opera esta exclusión. El 46% menciona que el costo es prohibitivo. Bueno, esa es una exclusión económica pura y dura, que afecta a muchos sectores. Sí, pero las siguientes dos razones son fallas institucionales directas. Un 34% no asiste por miedo a no ser tomado en serio por el personal médico. Y eso duele, claro. Y un 28% siente una desconfianza absoluta, por temor a sufrir represión de su identidad durante la misma consulta. A ver, para hacer esto más digerible. Es como tener una pierna rota tras una caída, ¿no? Estás sufriendo un dolor terrible, pero evitas ir a la sala de emergencias por absoluto terror a que el médico te juzgue por cómo te caíste. Exactamente.
O sea, que ignore la fractura para criticar tu estilo de vida. Y para colmo, sabes que no tienes cómo pagar el yeso. Es un escenario médico insostenible. Es una analogía muy precisa. Y lo fascinante aquí es entender el mecanismo detrás de ese miedo. A ver, explícame eso. Ese 28% que teme represión en un consultorio clínico no sufre de una paranoia infundada. No es que se lo inventen. Es una respuesta condicionada a un sistema que históricamente no ha sabido acogerlos. Claro, el miedo tiene una base real. Sí, lo que nos lleva directamente al segundo punto del informe. Ese miedo a acudir al médico está totalmente justificado por la inestabilidad normativa y la discriminación en los fue consultorios. desarrollado por la Y aquí Asociación es donde se Economía, pone Sostenibilidad realmente e interesante. Interseccionalidad AESI, Porque ese miedo, como ONG dices, peruana. no surge de la nada. Está respaldado por normativas reales. El informe menciona un retroceso institucional en la atención libre de discriminación. Así es. El documento hace un análisis cronológico y señala un hito muy específico, que es el Decreto Supremo número 009-2024 SA. De 2024. Exacto. Fue una normativa del Ministerio de Salud que incluyó diagnósticos como el transexualismo dentro del capítulo de trastornos mentales del PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y siendo totalmente neutrales y ateniéndonos a los hechos jurídicos que reporta el documento, hubo una respuesta a esto. La sociedad civil se movilizó y en marzo de 2026 la Corte Suprema de Justicia declaró este decreto inconstitucional. Por vulnerar la dignidad y la identidad. Exactamente. Pero mi duda es, a ver, ¿cómo es posible que el aparato estatal promulgue un decreto en 2024 y se tome 2 años completos hasta 2026 para que la Corte Suprema lo corrija? Bueno, ese lapso de 2 años es lo que en políticas públicas llamamos una ventana de desprotección legal. Una ventana muy larga. Demasiado. Durante todo ese tiempo, en la práctica diaria de un hospital, el personal podía ampararse en esa inestabilidad para justificar un trato excluyente. El informe cita a la organización Más Igualdad, con datos de 2024, mostrando que el 19% de la población general LGTBIQ+, sufre discriminación en salud. 19% general. ¿Y en personas trans? La cifra se dispara al 41%. ¡Wow! ¿Casi la mitad sufriendo discriminación directa al ir al médico? Y hay otro dato aquí sobre prácticas específicas que me resulta difícil de procesar. El documento reporta que un 24% de los jóvenes ha sido amenazado o sometido a terapias ECOSIEG. ¿Qué es esto exactamente en la práctica? ECOSIEG significa esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, lo que comúnmente llamamos terapias de conversión. Ya. Son prácticas que, como detalla el informe, carecen de toda base científica. Están a menudo basadas en la coerción psicológica y son catalogadas como tratos crueles por organismos internacionales. Que una cuarta parte de estas juventudes enfrente esta amenaza explica perfectamente por qué huyen del sistema de salud. Claro, si el sistema te percibe como una condición que requiere corrección, la reacción natural de supervivencia es aislarse. Pero claro, esta discriminación institucional y social no nace en los hospitales de un día para otro. Para que esa desconfianza esté tan arraigada, debe cultivarse mucho antes. Y el informe hace una conexión hacia atrás, hacia la escuela. Que es el tercer espacio de mayor violencia reportado paradójicamente. El espacio que debería ser el principal motor de desarrollo, no. Exacto. Pero para muchas de estas personas, funciona como el primer gran filtro de exclusión social. El bullying en la escuela no es solo un problema de, convivencia. Es un mecanismo de expulsión. Sí, el informe destaca que el 25% de las personas trans abandonan la secundaria, una cuarta parte perdiendo su educación básica por el acoso y la falta de protocolos. Y el sistema educativo está al tanto del volumen del problema. El Ministerio de Educación tiene la plataforma CICEBE. Solo en 2024 registraron 19.642 denuncias de violencia escolar. Casi 20.000 denuncias oficiales. Así es. Y aquí es donde la burocracia se vuelve fascinante y trágica. El informe incluye un análisis de la Defensoría del Pueblo de 2024. Encontraron que el 55.9% de las escuelas incluyen el bullying en sus planes educativos institucionales, los PEI. Espera, me cuesta entender algo aquí.
Si casi el 56% de los colegios tienen el bullying oficialmente reconocido en sus planes, sobre el papel, pero al mismo tiempo hay más de 19,000 denuncias y una deserción del 25% en la población trans, Ujú, estamos viendo un problema de mucho documento y poca acción. absolutamente. Y hay que entender qué es tener un protocolo en el papel, en el PEI. Eso es solo marcar una casilla de cumplimiento administrativo. Letra muerta, básicamente. Letra muerta. Porque, según reporta la Defensoría, esas mismas escuelas carecen de guías metodológicas vigentes. ¿Y la diferencia es? Una guía metodológica es el manual operativo. Es lo que le dice a un docente exactamente qué pasos tomar hoy mismo cuando un alumno sufre acoso. Sin ese protocolo operativo, con un compromiso real en la diversidad sexual, el plan institucional no sirve de nada. Claro. Y ese abandono escolar temprano es, digamos, el primer dominó que cae, porque altera la trayectoria de vida por completo. Si alguien no termina la secundaria, se le cierran las puertas del empleo formal. Lo cual empuja a esa persona hacia la informalidad económica. Exacto. Y cuando llegan a la adultez o a la vejez en esa informalidad y necesitan una red de seguridad del Estado, chocan con un muro burocrático, que es el cuarto punto del informe: el acceso a los programas sociales. Un muro construido sobre algoritmos rígidos. Cuando alguien necesita programas como Juntos, Pensión 65 o el programa Contigo, tiene que pasar por el CISFO. El sistema de focalización de hogares. Ese mismo. El CISFO clasifica el nivel socioeconómico de la población. Pero la trampa está en el diseño del algoritmo. Este sistema evalúa hogares bajo un modelo muy estricto de familia biológica o tradicional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si, ateniéndonos al reporte, no existe el matrimonio igualitario en el país, Este las parejas del contenido fue mismo sexo desarrollado no por la pueden Asociación acreditar su Economía, vínculo ante este Sostenibilidad e sistema. No Interseccionalidad pueden. AES. Una pareja que ha ONG compartido su peruana. economía por 20 años no puede registrarse como unidad familiar para beneficios conjuntos de vivienda o protección. El software carece de las variables para reconocerlos. A ver, es como intentar registrarse en una página web, indispensable. Pero al llegar a la pestaña de Estado Civil, el menú desplegable simplemente no tiene tu opción. Tal cual. Para el Estado o para sus servidores informáticos, esa familia es un error 404. No se encontró. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, la barrera para las personas trans es todavía más profunda y empieza con el documento de identidad. El DNI. Sí, el informe detalla cómo la falta de un DNI rectificado impide entrar a los padrones de estos programas sociales. No es un simple problema de nombre, es un candado administrativo. Claro, porque es una discrepancia biométrica en la base de datos central. Si el DNI no coincide con tu identidad, el sistema bloquea el acceso. Y esto nos lleva a una estadística desoladora sobre los adultos mayores. Mientras que un 23.1% de la población mayor general accede a Pensión 65, la comunidad diversa enfrenta un riesgo inmensamente mayor de desprotección. Porque acumulan décadas de informalidad forzada, y al final el sistema no los reconoce. Exactamente. Es un ciclo implacable. Y si los programas sociales básicos fallan por esta falta de reconocimiento, me imagino que la situación se vuelve aún más crítica en el quinto punto del documento: los servicios especializados de salud. Por supuesto, porque si el Estado tiene problemas para afiliar a alguien usando un formulario del CISFOG, el desafío logístico de mantener servicios médicos altamente especializados es infinitamente mayor. Servicios que requieren una logística impecable, como el VIH o la hormonización. Así es. El informe menciona crisis operativas agudas. Por ejemplo, en agosto de 2024 hubo un desabastecimiento crítico de medicamentos antirretrovirales. ¿Y esto no es que falte paracetamol en la farmacia? No, son esquemas de tratamiento que obligaron al MINSA a alterar las dosis de miles de pacientes. La situación llegó al punto en que los pacientes tuvieron que presentar demandas de acción de cumplimiento. O sea, tuvieron que recurrir a la vía judicial para conseguir medicación. Tener que demandar a tu propio gobierno para que te den la pastilla de la que depende tu vida es un nivel de fricción agotador. Es una vulneración al derecho al acceso continuo a la salud. Y cuando miramos la hormonización, la fragmentación del Estado es aún más evidente. Sí, noté ese contraste agudo en el texto. Por un lado, el Ministerio de Salud tiene la norma técnica 126 desde 2016,
que establece el protocolo para mujeres trans con consejería y tamizajes. Pero por otro lado, la hormonización supervisada o las cirugías de reasignación no están cubiertas universalmente por el CIS, e incluso eSalud las excluye explícitamente. Es de locos. Tienes una norma técnica oficial desde 2016, pero luego eSalud te cierra la puerta en la cara. Muestra un estado totalmente fragmentado en su operatividad. Y además, el informe añade un dato sobre el panorama legislativo. Reporta que, en septiembre de 2025, se presentó una iniciativa legislativa para prohibir los tratamientos de transición en menores de 18 años. Iniciativa que generó alerta internacional según el mismo documento, ¿verdad? Así lo reportan, sí. De forma totalmente objetiva, el informe señala esta alerta. Pero lo importante, administrativamente hablando, es que la mera existencia de estas iniciativas genera inestabilidad operativa en los centros de salud. Claro, el personal médico no sabe a qué atenderse. Aunque el documento también menciona temas de prevención que sí se están implementando, como la PrEP y la PEP. Sí, la profilaxis pre- y postexposición. Es un avance, pero el informe indica que se implementan de manera muy gradual, muchas veces a través de brigadas itinerantes. Lo cual significa que no es un acceso universal y estable desde los hospitales de siempre. Exacto, dependes de que la brigada pase por tu zona. Bueno, ha sido muchísima información. Definitivamente una exploración densa. Para hacer una recapitulación rápida de cómo se conectan todos estos puntos. La narrativa es clara. La deserción escolar temprana en la secundaria, por falta de protocolos reales contra el bullying, fomenta la informalidad. Ese es el primer paso. Luego, esa informalidad hace necesarios los programas sociales en la adultez, pero ahí chocan con barreras burocráticas como el algoritmo del CISFOF o la falta de un DNI rectificado. Y todo esto ocurre mientras el acceso a la salud física y mental, desde la atención psicológica hasta los antirretrovirales, está minado por discriminación e inestabilidad legal. Es un efecto dominó perfecto. Y para quienes nos escuchan, es vital recordar por qué profundizar en estos temas es tan valioso. Demuestra cómo las políticas públicas, el diseño de bases de datos gubernamentales o las directrices educativas tienen consecuencias reales, medibles y de vida o muerte. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar, algo para que nuestra audiencia reflexione. A ver. Si los sistemas administrativos masivos como el CISFOG o eSalud están diseñados tan rígidamente sobre una definición singular de lo que es normal o tradicional, ¿qué otras realidades complejas en nuestra sociedad podrían estar cayendo en este mismo instante por esas mismas grietas burocráticas invisibles? O sea, más allá de la comunidad LGTBIQ+, ¿a cuántas otras personas se excluye el algoritmo sin que nos demos cuenta? Es una pregunta que definitivamente nos deja pensando. Bueno, muchísimas gracias por este análisis tan profundo. Gracias a ti, un gusto repasar estos datos. Ha sido una conversación sumamente esclarecedora. Un abrazo para quienes nos acompañaron hoy y sigan cuestionando la información que los rodea. ONG Hasta la peruana. próxima inmersión.